Hola, en este vídeo nos proponemos estos tres objetivos. En primer lugar, que definamos qué es una revisión de literatura y os voy a poner dos matices. Uno es el matiz de revisión de literatura tradicional o habitual y os pongo entre comillas lo de tradicional porque probablemente lo que tendríamos que decir es revisiones flojitas, ¿vale? Yo no sé si lo tradicional es hacerlo flojito, pero hay muchas que son flojitas, ¿vale? Y no me gusta esto de asociar tradicional a este segundo concepto un poquito peyorativo, pero en el fondo probablemente sea lo más intuitivo para comprenderlo. Y por otro lado os comentaré qué es lo que hace que una revisión sea sistemática. Cuando le ponemos el apellido sistemático, qué características son las que debería cumplir esta revisión para poder ser llamada así. Y por último, el tercer objetivo que os planteo es que seáis capaces de diferenciar por lo menos entre dos tipos de revisiones sistemáticas, de cómo concluir o cómo cerrar la revisión sistemática de dos formas, aunque pueda haber algunas otras alternativas. En primer lugar, pues bueno, poneros en antecedente de qué son las revisiones de literatura o cuál es la historia de las revisiones de literatura, y en este caso pues comentaros que es algo relativamente nuevo, relativamente reciente en la ciencia. Yo sé que hablar de los años 1970 para vosotros os puede parecer una eternidad, pero en ciencia eso es estar en estado prácticamente embrionario. Hace 40, 50 años que se empezó a trabajar de manera más o menos seria lo que son las revisiones sistemáticas, con el apellido de sistemáticas. De hecho, probablemente las primeras publicadas son de 1970, las versiones en metaanálisis, quizá la primera versión sea el metaanálisis de Glass, que era un psicólogo de educación que se publicó en 1976, y si nos centramos en el área de la gestión, pues las primeras revisiones publicadas son también en torno a los años 70 y quizá sería mucho decir que esas revisiones eran sistemáticas. Son revisiones que podríamos hablar que son de formato tradicional y que cumplen algunas características que os voy a detallar en la siguiente transparencia. Estas revisiones que, por no tener otro nombre, les he puesto la etiqueta de tradicional, realmente se caracterizan porque, por un lado, no tienen unas reglas formales o unos procedimientos claros, definidos y explicados. No sabes muy bien cómo la gente ha hecho las cosas. La gente ha hecho cosas, ofrece resultados que son probablemente muy interesantes, pero tú no sabes muy bien cómo lo has hecho. Y si quisieras volver a hacerlo, no podrías hacerlo, porque no te han dado los datos de cómo ha sido el funcionamiento. Otra de las características que tienen este tipo de revisiones es que cuando encuentran resultados que son contradictorios entre diferentes estudios, los resuelven simplemente contando los datos. Es decir, tanta gente dice que esto está a favor, tanta gente dice que esto está en contra, por tanto, si hay muchos más a favor que en contra, vamos a considerar de que esta relación es a favor, por ejemplo. ¿Vale? Eso es una de las cosas que se suelen hacer en este tipo de revisiones, y no se tienen en cuenta otro tipo de aspectos metodológicos, como por ejemplo la representatividad de las muestras antes de ponderar cuáles son esos votos, o algún tipo de control de los sesgos que pueda haber en las investigaciones que estamos analizando. Y en general, una de las conclusiones globales que podríamos tomar de estas revisiones generales, que por cierto abundan mucho en el área de la gestión, es que no hemos explotado toda la información disponible en las investigaciones realizadas. Quizá hemos explotado toda la investigación disponible en el material publicado, pero es que muchas de las publicaciones que tenemos en el área no explotan toda la información o no ofrecen información necesaria para poder integrar los resultados de diferentes investigaciones de la manera apropiada y sacándole el máximo partido a este conjunto de datos. Por eso os he puesto este pulgar hacia abajo, porque creo que no es el tipo de revisiones que deberíamos clonar en el futuro. Debemos hacer algo para mejorar la calidad de nuestras revisiones, de modo que podamos avanzar mucho más como ciencia. Y ese algo tiene que ver con poder ser sistemáticas las revisiones que hacemos. Una revisión sistemática es, como cualquier revisión, un resumen de las evidencias más actualizadas o las referencias más importantes disponibles o accesibles en el momento de realizar esta investigación. Vamos a sintetizar el resultado de varias investigaciones, pero para que esto sea sistemático tiene que ser transparente. Este transparente quiere decir, o está muy relacionado con que sea replicable. Vamos a decir explícitamente cómo hemos hecho las cosas para que si alguien quisiera repetirlo, pudiera repetir y llegar por lo menos al mismo conjunto de artículos que nosotros hemos manejado. Es posible que tras la lectura de esos artículos,
un conjunto de investigadores diferentes llegase a conclusiones diferentes de las que nosotros podemos llegar tras leer el mismo material. Pero lo que hace algo sistemático, transparente y replicable es que, siguiendo los pasos que yo he seguido, una persona distinta a mí llegaría a seleccionar un conjunto muy parecido de referencias. Y después, procesándolas del mismo modo que nosotros los hemos procesado, cada uno llegaría a unas conclusiones. Pero no hay un sesgo por el método o no hay un sesgo por el conjunto de referencias que hemos llegado, sino que en todo caso hay diferentes interpretaciones de personas que tienen diferentes sensibilidades a la hora de abordar una investigación. Otra de las características que se añadiría a las revisiones sistemáticas es que se incluye algún protocolo o algún procedimiento para evaluar o garantizar la calidad de las referencias que finalmente son seleccionadas. Hay criterios que son relativamente sencillos, es decir, voy a fijar como criterio el buscar solo referencias que estén en determinada base de datos, porque esta base de datos, antes de incorporar referencia, aplica diferentes criterios de calidad. Es un sistema donde tú has delegado la calidad, que garantice la calidad a alguien que actúa como contenedor de referencias, o puedes tener algún tipo de listas de comprobación o algún procedimiento que una vez tengas los materiales en tu mano puedas valorar si tienen una calidad suficiente para ser incluidos o no en tu investigación. Para resumir todo este procedimiento, pues por un lado vamos a necesitar un protocolo, es decir, un plan de trabajo donde se especifique qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Tenemos que dar unos criterios de inclusión de referencias y un criterio de rechazo de referencias que sean claros y no sean ambiguos, es decir, que todos lo interpretemos exactamente igual cuando un artículo entra y cuando un artículo no entra en el conjunto de seleccionados para nuestra revisión. Tenemos que hacer una estrategia de búsqueda que sea explícita y en algunos casos, no en todos los sitios, se busca se tienen estrategias de búsqueda que permiten encontrar artículos que no son publicados, lo que se suele llamar literatura gris. Y también otra de las características que tiene que estar siempre presente para poder llamar una revisión como sistemática es que hay un procedimiento sistemático de codificación y análisis de los trabajos que hemos recogido. No siempre, pero sería recomendable que la decisión de incluir o no incluir artículos o la decisión de cómo codifico los artículos esté realizada por varias personas, no sea solo un único investigador el que seleccione los artículos que entran o codifique estos artículos, sino que haya varias personas implicadas en el proceso y de alguna forma podamos comparar las consistencias entre los juicios de diferentes observadores independientes. Teniendo en cuenta que las revisiones sistemáticas cumplen las características que os he comentado en la transparencia anterior, aparecen por lo menos dos tipos claros de forma de resumir los resultados finales, que son las revisiones narrativas y los metaanálisis. Hay gente que considera que las revisiones narrativas no forman parte de las revisiones sistemáticas, pero desde mi punto de vista, si cumple los criterios que os he manifestado aquí, que es la transparencia que ya conocéis, es decir, hay un protocolo, hay unos criterios claros, una estrategia de búsqueda explícita y existen diferentes personas participando y comprobando que son consistentes sus juicios, una revisión narrativa donde lo que hacemos es un análisis cualitativo de los contenidos de las referencias, puede ser perfectamente una revisión sistemática. Lo que diferencia esta revisión narrativa, que lo que hace es utilizar el análisis cualitativo de un metaanálisis, es que en el metaanálisis estamos haciendo un análisis estadístico cuantitativo de los resultados de los estudios que hemos seleccionado. Vamos a controlar diferentes sesgos, o bien de las que contienen las publicaciones, o bien alguno de los errores sistemáticos que se han incorporado a los estudios, vamos a intentar controlarlos o corregirlos mediante procedimientos estadísticos. Además de las revisiones narrativas y de los metaanálisis, tenemos otro tipo de estudios, como podrían ser la metaetnography o algunas otras posibilidades, donde cambia el modo en que estamos trabajando, pero siempre partiendo de la base de que estamos haciendo una revisión que puede contener la etiqueta de sistemática. Para finalizar, recordaros que tras este vídeo pues deberíais ser capaces de definir qué es una revisión sistemática de literatura y poder identificar cuáles son las características que convierten una revisión en sistemática o no.
También podríais decidir o evaluar si un artículo o una referencia que aparece en su título revisión sistemática lo es o no, viendo si cumple esas características que ya sois capaces de identificar. Y por último, debéis ser capaces de diferenciar entre dos tipos de revisiones sistemáticas, que son las revisiones narrativas y los metaanálisis. Tenéis también, por si os interesa, un par de referencias que podéis consultar si queréis información adicional sobre el tema.